corriente eléctrica. Como dice aquí, si tenemos dos conductores A y B cargados con distinta densidad de carga, es decir, tiene la distinta cantidad de cargas elementales por unidad de volumen, ¿ya? Eso hace que tengan distinto potencial eléctrico. Si se unen por un hilo de material conductor, es decir, un conductor, se puede observar el movimiento de carga de un conductor a otro hasta que los potenciales eléctricos se igualen. Cuando deja de haber diferente potencial, entonces va a parar el proceso. Es lo mismo que si tengo un cuerpo y lo llevo a cierta altura de la Tierra, ¿ya? Este va a ser atraído hacia el interior porque tiene diferencia de potencial. Va a pasar de un potencial gravitacional más alto a uno más bajo, hasta que ya no puede seguir cambiando ese potencial. Ya, esto se debe a la diferencia potencial entre los cuerpos A y B que estableció en el hilo conductor un campo eléctrico y este, actuando sobre las cargas del hilo conductor, produjo una fuerza eléctrica de intensidad que es Q por E, que lo hizo moverse. De este modo, la corriente se atribuye al desplazamiento de cargas eléctricas elementales. A ver, señorita Alarcón, que la vi por ahí que había ingresado. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted, Jarita, tanto tiempo? Tanto tiempo, pues. Harto tiempo. A ver, ¿cuáles son las cargas elementales? No, a mí no me pregunte. No le pregunto, ¿y a quién le voy a preguntar? A la señorita Fries, ¿está por ahí conectada? No está. Mm. Bueno, la dejaremos ausente entonces. Ya. Entonces, ¿alguien puede decirme cuáles son las cargas elementales? Los positivos y los negativos, los protones y electrones. Bien, ¿cierto? Los protones y los electrones. Esas son las cargas elementales. Porque es la mínima cantidad de carga que se ha encontrado, es la que poseen los protones y los electrones. Bien. Ya. Dice, los portadores de estas cargas son los iones libres, positivos o negativos, en los líquidos conductores y en los gases ionizados, ¿cierto? En estos se mueven tanto cargas positivas como cargas negativas. En el caso de los conductores sólidos, allí no pueden moverse las cargas positivas y negativas. Allí se van a mover solamente las cargas negativas y que están presentes los electrones. Entonces, la corriente eléctrica en un conductor sólido corresponde al movimiento de electrones. Pero no es que un electrón en un conductor parta de un extremo del conductor y se mueva hasta el otro extremo del conductor. Eso no acontece. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos electrones se mueven saltando de un átomo a otro átomo, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser el mismo átomo que va a ir saltando, sino que pueden ser diferentes. Y de hecho lo son. Ya. Entonces, en los conductores sólidos es un transporte de cargas negativas. Ya. Entonces, dice, a través de la superficie imaginaria en A, ¿cierto? Aquí pasan cargas eléctricas, ya, por una sección transversal, que sería un corte. Entonces, si hay cargas que atraviesan esa sección, vamos a decir que hay corriente. Bien, entonces, esto se pueden mover, ¿no? Las cargas eléctricas pueden pasar por los cuerpos sólidos, los metales que son conductores y otras sustancias que son semiconductores, por los líquidos, los electrolitos, y los gases cuando estos están ionizados.
en una descarga eléctrica se ioniza el gas, ¿cierto? Y por eso siempre que circula una corriente a través de un gas, se produce una descarga y hay luminosidades. Luminosidades, ¿por qué? Porque como los gases no son conductores, ¿ya? Entonces tienen que ionizarse, ¿m? Y al ionizarse, allí hay una gran transformación, ¿cierto? De carga en la ionización y ahí se producen esos resplandor. Lo que ocurre con las descargas eléctricas atmosféricas. Entonces, las descargas eléctricas atmosféricas, ¿qué es lo que hay? El aire no es conductor, tiene que ionizarse. Y en esa ionización, ¿cierto? Se produce una transformación de energía eléctrica en energía calórica que produce esa luminosidad. Y como se genera una transformación de energía, ¿ya? Ahí hay transformación a energía calórica muy brusca y se produce una expansión del aire brusca y eso es lo que produce el trueno. ¿Ya? Como se vio en los párrafos anteriores, para que la corriente eléctrica pase es necesario que un cuerpo o el medio excitan partículas con carga que pueden desplazarse dentro del límite de todo el cuerpo. ¿Ya? Estas partículas se llaman portadores y cargas. Pueden ser electrones, iones o finalmente partículas macroscópicas portadoras de carga excedente. Por ejemplo, las partículas de polvo o gotitas con carga. Ese es el problema que tienen, ¿cierto? Cuando el aire está húmedo, ¿cierto? Gotitas de agua, que esos tienen carga y por eso que puede fácilmente producirse la descarga de un cuerpo y de hecho es lo que acontece cuando hay humedad. Jarita, ¿Sí? que explicó cómo era que funcionaban los truenos, cómo funcionan los rayos. El rayo, Sí, el rayo es la descarga eléctrica, ¿no es cierto? Que puede ser de nube a tierra, de tierra a nube o de nube a nube. Es la descarga eléctrica. Lo que pasa es que como el aire no es conductor, debe ionizarse el aire. Y en ese proceso de ionización, ¿ya? Cuando la carga pasa, el aire tiene una alta resistencia al paso de la corriente, ¿ya? Porque no son conductores. Debe ionizarse, es decir, hacerlo conductor. Y como tiene una alta resistencia, la energía eléctrica, parte de esa energía eléctrica se transforma en energía calórica en este proceso. Y allí se produce ese resplandor, ¿ya? Y esa luminosidad se produce porque van pasando las cargas eléctricas a través del aire, ¿ya? Y como se genera calor, el aire se expande bruscamente. Y cuando se expande bruscamente, produce el ruido que llamamos trueno. Es lo mismo que si tú en una bolsa la soplas, las sellas y después la aplastas, ¿qué ocurrió? El aire que estaba en el interior se expandió bruscamente, ¿ya? Y al expandirse bruscamente, ¿qué produjo? El sonido ese. ¿Mm? ¿Es eso lo que me querías preguntar? o sea, el rayo, que es la Sí. línea de luz que cae, ¿por qué funciona así? ¿Por qué es zigzagueante? Bueno, Sí, sí. primero es, ¿por qué funciona así? Porque como el aire no es conductor, se hace conductor, ¿m? Se hace conductor, tiene que, y ese proceso se llama ionización, ¿ya? Y la descarga no sigue un camino recto, sino que va buscando donde más conductor, ¿ya? Donde se ionizó más. Y por eso tiene eso, y en ese proceso se ve brillante ese resplandor porque energía de esa energía eléctrica que va pasando se transforma en calor. ¿Ya? Eso es lo que acontece. Ah, ya, 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 ahora me quedó claro, gracias. ¿Listo? Ya, entonces la corriente se produce si dentro del cuerpo existe un campo eléctrico, no eléctrica.
Los portadores de carga participan en el movimiento térmico de las moléculas y por lo que se consigue se mueven con una velocidad aleatoria. Bien. Entonces, ya hemos dicho que tiene que haber un campo eléctrico, una diferencia potencial, ¿ya? Y que la fuerza que se genera en este campo es lo que produce el movimiento de las cargas y a eso le llamamos corriente eléctrica. Pero, ¿qué sucede con el movimiento caótico de los portadores cuando se conecta un campo? Cuando se conecta el campo eléctrico, el movimiento caótico de los portadores se superpone un movimiento ordenado con una cierta velocidad de desplazamiento. Entonces, tenemos que las cargas se van a mover entonces en forma ordenada, una a continuación de la otra. Hay un flujo, las cargas se van a mover en un mismo sentido, ¿cierto? Y con una cierta velocidad. E incluso se puede determinar la velocidad con que se mueven esas cargas. Por ejemplo, los electrones, ¿ya? En un conductor. Bien, entonces se puede deducir que la corriente eléctrica se puede definir como movimiento ordenado de cargas eléctricas. No es que unas vayan por un lado, las otras para el otro, no. Siempre van todas para un lado o todas para el otro. Ya, de este modo y como característica cuantitativa de la corriente eléctrica sirve la magnitud de la carga transportada a través de la superficie considerada en la unidad de tiempo. Esta magnitud se llama intensidad de corriente. Esto entonces significa que en esta intensidad de corriente es importante la cantidad de carga que está circulando por unidad de tiempo. ¿Ya? Y esa cantidad de carga, bueno, va a depender, ¿no es cierto?, del camino que le coloquemos, ¿cierto? Si es un camino angosto, van a poder circular pocas. Si es más ancho, van a poder circular más, etc. Podemos advertir que la intensidad de la corriente es en esencia el flujo de cargas por unidad de tiempo a través de la superficie. De igual forma, puedes recordar el concepto de flujo de energía, flujo de líquido, entre otros. ¿Qué es lo que será el flujo de líquido? A ver, señor Francisco Medina, usted que sabe mucho, ¿qué será el flujo de líquido? Aquí llamamos El flujo de caudal, líquido. ¿no? Sí, perdón. Aquí El llamamos. caudal. A ver, no escuché. Caudal. Al caudal, pero ¿qué es lo que es eso? Correcto, si tiene relación con el caudal. El volumen de líquido que pasa cada cierto tiempo, cada cierto Muy segundo. bien. Eso es el flujo de líquido que llamamos caudal. Es cuánto líquido, ¿cierto? El volumen de este pasa por una determinada sección transversal. Muy bien. Ya. Ahora, si durante un intervalo de tiempo delta t se transporta a través de una superficie una carga delta Q, la intensidad de la corriente se define como delta Q partido por delta T. ¿En qué se mide la carga eléctrica? En el sistema internacional. A ver, veamos quién está por ahí. No, eso no. Ya, pues déjate joder. Ya. A ver. Felipe Quesada, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Bienazo. A ver, ¿en qué se miden las cargas eléctricas? Uf, no, no sé. Mira, la Florencia Martínez te lo va a decir. ¿En qué se miden las cargas eléctricas, Florencia? En En... coulombs. Coulombs. Muy bien. ¿Viste? ¿Viste? En Coulomb se mide. Ya. Y el tiempo en segundos. ¿Ya?
Bien, entonces, ese cociente o división entre el Coulomb y el segundo es más conocido, ¿cierto? Más conocido porque se denomina ampere. Su unidad en el sistema internacional es el ampere. Un ampere es la corriente invariable que, si está presente en dos conductores paralelos de longitud infinita y separadas por una distancia de 1 metro en el espacio vacío, provoca que cada conductor experimente una fuerza exactamente de 2 por 10⁻⁷ newton por metro. En newton partido por metro, ¿sí? Es la fuerza por unidad de longitud. ¿Ya? Sí, ¿cómo no? Entonces, hay una definición. Esto es mera información nomás, porque a nosotros nos va a interesar que Coulomb partido por segundo es ampere. Pero, ¿qué sentido tiene el movimiento de estas cargas eléctricas? ¿Cuál es el sentido de la corriente? Veamos. En los líquidos y gases conductores, las cargas positivas se mueven del potencial eléctrico más alto al potencial más bajo, y las cargas negativas en sentido contrario. ¿Ya? Sí, obvio, ¿cierto? Del potencial, las positivas del potencial eléctrico más alto al potencial más bajo, porque el potencial más alto es el que se generan las cargas positivas y el potencial más bajo el que se generan las cargas negativas. Entonces, las cargas eléctricas van a ser rechazadas, las positivas, y van a irse al más bajo. En cambio, los otros, las negativas, contrario. ¿Sí? Es que no entendí algo de antes. ¿Cómo No, sucedería? sonate nomás si no preguntaste al tiro. Sonate nomás. Ya, dime qué Ya, pasa. Ya. ¿Cómo se produce el movimiento caótico de los portadores para que se superponga el movimiento ordenado? Para que, ¿no es cierto? Es que las cargas, ¿cierto? A ver, lo explicamos. Tenemos que las cargas eléctricas, por ejemplo, en los átomos, tenemos las positivas y las negativas. Entonces, se puede dar que no todos los átomos estén compensados, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que tengan igual número de protones que electrones. Y a su alrededor de ese átomo hay otros átomos que también puede que no tengan compensado, ¿cierto? Sus cargas positivas con las negativas. Entonces, en ese proceso de compensación, van a moverse cargas para un lado, para el otro lado, para el otro lado, etcétera. Se van a mover a los vecinos o captan carga o ceden carga y para todos lados alrededor de ella, en el espacio en realidad. ¿Sí? Eso es caótico, porque es para todos los lados. Entonces, cuando se superpone, es decir, cuando llega a, ¿cierto?, predominar que el movimiento de las cargas sea siempre para un lado, en un solo sentido, entonces allí tenemos la corriente, se superpuso a ese movimiento caótico, que es para todos lados, que no genera la corriente, sino que para la corriente tiene que ser ordenado. Todos para allá o media vuelta y todos para allá. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se aclara? Sí, gracias, Garita. A ver, estamos con el sentido de la corriente. Por convención, es decir, se pusieron de acuerdo que el sentido de la corriente coincide con el de los portadores positivos. En los sólidos sería el movimiento de los protones. Pero eso es convención, porque sabemos que los protones están tranquilitos en el átomo, en el núcleo, ¿cierto? Entonces, de allí no se mueven, no tienen esa capacidad de estarse moviendo de un núcleo para el otro núcleo. ¿Quiénes se pueden mover en los sólidos, por ejemplo? Los
electrones. Los electrones pueden saltar de un nivel cuántico al otro nivel cuántico, de una órbita a otra órbita, o de un átomo a otro átomo. ¿Sí? Eso. Entonces, dice, en los metales resulta que el sentido real del desplazamiento de los electrones que constituye la corriente está en el sentido contrario al sentido convencional de la corriente. ¿Ya? Ya habíamos visto más arriba que el movimiento de las cargas positivas es del potencial más alto al potencial más bajo. Y cuando eran negativas, se mueven del potencial más bajo al más alto. ¿Ya? Y eso es lo que acontece en la realidad. ¿Ya? Porque los que pueden moverse son los electrones. Entonces, el sentido real de la corriente es el de las cargas, el de las cargas positivas, negativas, ya me estoy tupiendo. Pero el sentido convencional es el de las cargas positivas. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, tipos de corriente. Hemos visto en la práctica, hay otros tipos de corriente, pero nosotros vamos a ver las que vemos en la práctica. Ya. En la práctica utilizamos solamente la corriente continua y la corriente alterna, pero hay otras corrientes que se generan, que son las transitorias, que no las vamos a tomar, que provienen del reordenamiento de las cargas en los cuerpos. Bien, la corriente continua, ¿ya? ¿Cuál es esa? La corriente continua, CC, es aquella que generan, por ejemplo, las pilas. Esa es una corriente continua. ¿Ya? ¿Qué característica tiene eso? Que las cargas siempre se van a mover en el mismo sentido. Siempre. Todo el tiempo van a estar moviéndose en el mismo sentido. ¿Ya? Y cuando los aparatos funcionan con corriente continua, traen indicado cuál es el positivo y cuál es el negativo. Traen indicado el potencial más alto y el potencial más bajo. Entonces, si tenemos un aparato y aparece cuál es el positivo y cuál es el negativo, significa que allí hay que meter corriente continua. Si no la trae, colocamos la otra. Ya. Dice la corriente continua. Si se mantiene constante la diferencia de potencial entre los puntos A y B dentro de un hilo conductor, la corriente que circula por él es constante. Si esta situación ocurre, diremos que tenemos una corriente continua. La corriente que circula por él es constante. Eso significa que siempre lo va a hacer en un mismo sentido. Siempre en un mismo sentido. Puede variar la intensidad de la corriente, pero el sentido de movimiento de las cargas siempre va a ser el mismo. Si esta situación ocurre, diremos que tenemos una corriente continua. En muchos circuitos sencillos, como los de las linternas eléctricas, taladros eléctricos y otros aparatos que usan pilas, se utiliza este tipo de corriente. Las pilas, entonces, generan corriente continua. Y si se fijan en las pilas, ¿ya? Aparece cuál es el positivo y el negativo, y para que funcione, ya trae indicado cómo debemos conectar las pilas para que la corriente circule siempre en un mismo sentido. Bueno. Entonces, la linterna sí, pero alguien me podrá decir, pero los taladros eléctricos, si uno los enchufa a la corriente de la casa y esa no es continua. Bueno, efectivamente,
pero es que cuando lo funciona estos aparatos eléctricos, los conectamos a otro tipo de corriente, como es la corriente alterna, la que usamos en la casa, estos aparatos traen un aparato, valga la redundancia, de que rectifican la corriente, ¿ya? Y la dejan no exactamente continua, pero las cargas se mueven siempre en un mismo sentido. Bien. Entonces, si graficamos I versus T, tenemos esa gráfica. La corriente alterna. Generalmente, en los aparatos aparece AC en vez de CA, porque está tomada ¿cómo se llama? Del inglés. ¿Ya? Y los gringos dan vuelta a la cuestión. ¿Ya? El sujeto, el predicado, no sé, todas esas cuestiones raras que le enseña Chano ahí, esa es la vuelta. ¿Ya? Ay, perito. Sí. Entonces, yo no soy entendido en esas cosas, así que, pero él puede saber por qué. Ya. Si la diferencia de potencial AB cambia de sentido con una cierta frecuencia, en Chile es 50 veces por segundo, la corriente pasa por el conductor, cambia de sentido con esta frecuencia y se conoce como corriente alterna. En Chile, los circuitos domiciliarios funcionan con corriente alterna. ¿Ya? Entonces, como está cambiando el sentido de movimiento de las cargas con una cierta frecuencia, que generalmente se usa entre 50 y 60, específicamente en Chile 50, ¿ya? No traen indicado cuál es el positivo o cuál es el negativo, porque está cambiando. Entonces se van alternando. Si ustedes se fijan en los enchufes de la casa, ¿ya? Todo eso no traen indicado cuál es positivo y cuál es negativo, porque usan corriente alterna. En los aparatos electrodomésticos como tostadores, refrigeradores, televisores, se utiliza este tipo de corriente. ¿Ya? Aunque repito que muchos de estos tienen un rectificador en que la corriente alterna se transforma en corriente continua. Bueno, no es exactamente continua, es una corriente pulsante. Lo que hacen los rectificadores, ¿cierto? Porque aquí está la corriente en un sentido, ¿ya? Está la corriente en un sentido, y acá está en sentido contrario, el movimiento de cargas. Entonces lo que hacen los rectificadores es cortar esta parte, no dejan pasar la corriente cuando va en este sentido. Entonces se va produciendo una corriente pulsante, pero es en un solo sentido. Ya, si quieren corriente continua, tiene que ser producida por efectos químicos, por ejemplo. Pero es posible tener corriente estacionaria, constante en el tiempo, solamente si el material conductor forma una trayectoria cerrada, conocida como circuito completo. ¿Ah? Entonces, vamos a tener una corriente, ¿ya? Si generamos un circuito. Si no tenemos un circuito, se va a generar una corriente hasta que se igualan los potenciales. Una vez que los potenciales están en el mismo nivel, deja de circular corriente. Entonces, para que circule permanentemente corriente, hay que tener permanentemente una diferencia de potencial. Y entonces tenemos que usar aparatos que mantengan esta diferencia de potencial. Ya, dice, en esta situación estacionaria la carga total en cada segmento del conductor es constante. Por tanto, la razón de flujo de carga que sale del segmento por un extremo
en cualquier instante es igual a la razón del flujo que entre por el otro extremo del segmento. Y la corriente es la misma en todas las secciones transversales de un circuito. Si una carga se traslada en un campo eléctrico desde un punto al otro más bajo, potencial no requiere un trabajo externo, pues esto lo realizan las fuerzas propias del campo hasta igualar los potenciales. Todo esto lo que les decía antes. Entonces, para que la corriente perdure, será necesario mantener la diferencia potencial entre los extremos del conductor. ¿Y cómo se consigue eso? Utilizando un aparato que mantenga esto. ¿Y cómo se llaman esos aparatos? Fuente eléctrica o generador eléctrico. Pero ¿cómo conseguirlo? La forma de responder a esta pregunta ha dado origen a distintos procedimientos para generar energía eléctrica. Los generadores de cualquier tipo producen esa diferencia potencial entre los extremos, los circuitos conectados a ellos, suministrando la energía necesaria para mover las cargas. Por ejemplo, una pila. Una pila es un generador. ¿Qué es lo que hace la pila? Establece la diferencia de potencial. Nada más que eso. La pila en un circuito, ¿cierto? Porque en un circuito esta disposición de elementos eléctricos, ¿ya? En los cuales se va a producir la transformación de la energía eléctrica en otro tipo de energía. Cuando la conectamos a la pila, allí se establece la diferencia de potencial y las cargas comiencen a moverse. Repito, la función de la pila de todos los generadores es establecer una diferencia potencial permanente. Los generadores no entregan cargas eléctricas a los circuitos. ¿Ya? Es decir, si yo tengo una pila y conecto los polos de la pila con un alambre, tengo un circuito, se genera una corriente. Pero esa corriente, que son cargas eléctricas, específicamente electrones, no es que lo entregue la pila, la fuente, sino que son los electrones del mismo cable que comienzan a moverse. Pero ¿y cómo se gasta? Puede que alguien piense, ¿y cómo se gasta la pila? Bueno, la pila se gasta porque hay un proceso químico dentro de ella que hace que se vaya perdiendo la diferencia potencial entre los extremos. No es porque le haya entregado electrones al circuito, ya, como muchos creen. Bien. El dispositivo generador que suministra la energía eléctrica suficiente para que se produzca una corriente estacionaria en un conductor se llama fuente de fuerza electromotriz, la FEM, y convierte la energía química o mecánica en energía eléctrica. Entonces, un generador es un aparato que transforma algún tipo de energía en energía potencial eléctrica. Eso es. ¿Ya? Y esa energía transformada de algún tipo en energía potencial eléctrica se conoce como FEM y se representa por epsilon. Bien. A ver, señor Medina, pero no el Medina que sabe mucho, el otro. ¿Está por ahí o no? ¿O tuvo que ir al médico? Ya están durmiendo ya. No hay ni un Medina. No hay ningún Medina. Bueno, pero hay un Mandiola, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hay un Zúñiga Caamaño. ¿Cuál es el problema? Esto no lo echamos ni de menos al otro. ¿Ya? Profe, pregúntele a Rubén. Ah, apareció Mandiola, sí. A Rubén, no, está
Está recién despertando de la caña que tiene. ¿O no? Oh, pero está la bala aquí, bu. La Valentina Fris González. ¿Cuándo irá a igualar esta Valentina a su madre en física, digo yo? Dios mío. Esa Javi puro 7 en física y la Vale, oh, Dios mío. Ya, sigamos. No nos acordemos los papás mejor. Ya, entonces, como muestra la figura, la fuente de FEM, que sería esta, cuyo símbolo son dos rectas paralelas y una más larga que la otra, donde la más larga corresponde al potencial positivo y la más corta al potencial negativo. Entonces, ¿ya? Va a realizar el trabajo haciendo que las cargas se muevan, ¿ya? A través de los distintos elementos del circuito. Entonces va a circular corriente, de ahí va a la vuelta. A ver. ¿Está bien el sentido de la corriente ahí o no? ¿Qué tipo de sentido de corriente se está utilizando aquí? Señorita Fries. Señorita Fries. ¿No está? Gerita, Ujú. ¿cuál fue la pregunta? No está, ya está ahí durmiendo ya, po. No, ¿cómo se le ocurre? No. ¿Cuál es el sentido de corriente que se está dibujado aquí en este circuito? Ah, el sentido corriente. Sí. Y por atrás yo hablé de un sentido de la corriente, que habían dos sentidos para la corriente. ¿Cuál de esos dos se está usando? ¿El real o el convencional? ¡Yujú! ¿Es convencional o no? Puta buena, Valentino. Sí, el Pero si no iba a convencional. responder. ¿Ah? Ya el convencional se está usando porque el sentido de las positivas. Ya, este trabajo por unidad de carga es la FEM y su unidad es el volt. Entonces la unidad de medida de la fuerza electromotriz es el volt. A ver, un alcance. La generación de algún tipo de energía en energía potencial eléctrica se llama FEM. Pero aquí hay aparatos que tienen resistencia. ¿Y qué es lo que hacen estos aparatos que presentan resistencia al paso de la corriente? Transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. Bueno, en los circuitos domiciliarios, en los circuitos de la casa, ¿cierto? Hay varios aparatos eléctricos, cada uno de esos aparatos tiene una resistencia. ¿Ya? El refrigerador, el televisor, el microondas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen eso? Transforman la energía potencial eléctrica en otro tipo de energía. Entonces, esa transformación de la energía potencial eléctrica en otro tipo de energía se llama fuerza contraelectromotriz. Y la fuerza electromotriz es la transformación de algún tipo de energía en energía potencial eléctrica. Pero el proceso inverso, la energía potencial eléctrica transformada en otro tipo de energía se llama fuerza contraelectromotriz. Y también se mide en voltios. El término fuerza electromotriz está mal empleado, ya que la FEM no es una fuerza, es energía por unidad de carga, ¿no? Bien. Bien, bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, Gerita, Sí. es que me perdí hace un poco cuando dijo energía contra electromotriz o algo así. Es que no le escuché. Fuerza contraelectromotriz. ¿Y Por eso qué es? ejemplo, a ver, el motor de la lavadora.
para que funcione necesita energía eléctrica, ¿cierto? Primero, en alguna parte por allá, ¿qué es lo que se hace? Se transforma la energía potencial del agua o del viento, ¿sí?, en energía eléctrica mediante un aparato que se llama generador, ¿sí? Sí, Ese aparato tiene una FEM, una fuerza electromotriz, porque transformó algún tipo de energía en energía potencial eléctrica. Pero esa energía llegó a la casa y la utilizó la lavadora. ¿Y qué es lo que hizo la lavadora? ¿Cierto? Esa energía potencial eléctrica, mediante este aparato, la transformó en energía cinética de rotación, para que dé vuelta un aparato y para que lave la ropa, ¿ya? Es decir, energía eléctrica en otro tipo de energía. Ese motorcito que hizo la transformación de energía eléctrica en otro tipo de energía, específicamente en este caso energía cinética de rotación, eso se llama fuerza contraelectromotriz. ¿Ya? ya, ahora me quedó claro. Es para el otro lado la cuestión. Ya. Bien. La FEM, como diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito, se mide mediante un instrumento llamado voltímetro, que debe conectarse de tal modo que una mínima parte de la corriente pase por ellos. Conexión en paralelo. Y aquí aquí no, más adelante está. No lo está dibujado aquí. Cada circuito completo con una corriente estacionaria debe incluir algún dispositivo que proporcione una FEM, ¿ya?, conocido como fuentes de fuerza electromotriz, baterías, generadores eléctricos, células solares, células de combustible, son ejemplos de fuerza electromotriz. La que usamos en la casa, la fuente generadora de fuente electromotriz está por allá donde se produce la energía, pues donde se genera, ¿cierto? En la cordillera, en una central hidroeléctrica, en una fábrica por allí, en una central termoeléctrica, o en un patio de energía eólica ahí en ¿cuál creo que se llama esa cuestión? ¿Ya? Donde hay hartos generadores eléctricos que funcionan con el viento, etc. Y en el norte por allá hay unos que transforman la energía solar en energía eléctrica. Bueno, ahí está la fuerza para la fuerza electromotriz. Y esa transformación de energía es producida por algún aparato. Y ese aparato tiene una resistencia. Eso se le llama resistencia interna. Y también están las resistencias externas al aparato, que son las que tienen los artefactos que utilizamos, el televisor, la radio, la ampolleta, etcétera, etcétera. Esas tienen una resistencia que es externa a la fuente que genera. Entonces siempre las fuentes tienen una resistencia interna. Todos estos dispositivos convierten energía de alguna forma, mecánica, química, térmica, etcétera, en energía potencial eléctrica y la transfieren al circuito al cual están conectados. Entonces, este generador de fuerza contraelectromotriz, que se representa por epsilon, esa energía que obtuvieron la entregan a este circuito externo. Bien. Estas fuentes de fuerza electromotriz se pueden clasificar en una fuerza electromotriz ideal. Mantienen constante la diferencia potencial entre sus bornes, ¿ya?, independiente de la corriente que pase por ella. Sin embargo, esta fuente es en realidad un concepto idealizado como el plano sin fricción y la cuerda sin masa. Muchos problemas nosotros decimos que los problemas no existe fricción, pero la realidad es sí existe. O las cuerdas que no tienen masa, pero sí tienen masa, solo que no las consideramos. Nunca había escuchado una cuerda sin masa, Jarita. Los problemas que resolvimos en segundos eran todos sin masa. Ya, pero me iba súper mal en física, Jarita, en segundo, no sé si se acuerda.
No, no me acuerdo. Bueno, me iba súper mal. Ah, no, en primero me iba muy mal. En segundo Ya. empecé un poco mejor. Bueno, la fuente de fuerza electromotriz real. ¿Por qué no se considera? Perdón, ¿sí? ¿Por qué no se considera? Porque el efecto que va a producir es mínimo, ¿ya? Es mínimo y produce una complejidad mayor, ¿ya? En la solución del problema. Por ejemplo, porque si tengo la masa de una cuerda, tengo que ver cómo es la distribución de masa por unidad de longitud, ¿ya? Con respecto al fenómeno que se está realizando. Entonces, es lo mismo que ¿cierto? Cuando calculamos las fuerzas eléctricas, también hay una fuerza gravitacional actuando, pero es tremendamente pequeña, entonces no la consideramos, pero no es porque no exista, es que es muy pequeña y no la injerencia que tiene es prácticamente nula. Eso ocurre también con las masas. Ya, ahora, cuando son cuerdas, por ejemplo, muy grandes, que tienen una masa muy grande, entonces allí sí que hay que considerarla. Pero eso nosotros no hacemos, no realizamos problemas de ese tipo. Ya, la diferencia potencial entre los bornes disminuye con el aumento de la corriente. La razón es que la carga que se mueve a través del material de cualquier fuente se encuentra resistencia, porque las fuentes de todos estos aparatos que transforman algún tipo de energía en energía potencial mecánica son aparatos y por dentro hay un movimiento de cargas y ese movimiento de carga no ocurre en el vacío, sino que son elementos y estos conductores y estos tienen una resistencia. ¿Ya? Y esa se llama resistencia interna de la fuente y lo representamos por R minúscula. Ya. Dice, en la figura se observa como la FEM ideal mantiene el voltaje ¿ya? A medida que circula la corriente por ella. Pero la realidad es que eso no acontece, sino que la FEM va a ir disminuyendo. ¿Ya? Por eso cuando uno mide la FEB en una pila, por ejemplo, oscila a medida que va usando. La FEB primero tiene un valor cuando la mide mayor, pero a medida que la va usando, va decayendo por la resistencia. Esa resistencia va aumentando a medida que el cuerpo, como tiene una resistencia interna, se va a calentar, se produce efecto Joule, que lo vamos a ver, y entonces al variar la temperatura va variando también el voltaje que se establece. ¿Ya? Bien. La ley de Ohm, George Simon Ohm. Cuando aplicamos una diferencia de potencial B a los extremos de un conductor metálico, circula una corriente I por el conductor. Pero, ¿cuál es la relación entre la intensidad de la corriente y el voltaje aplicado? Nótese que voltaje se mide en volt, fuerza electromotriz se mide en volt, fuerza contraelectromotriz se mide en volt. El voltaje o diferencia potencial, ¿qué diferencia tiene con la fuerza electromotriz? ¿Qué es uno y qué es lo otro? Cualquiera que me conteste está bien. Más si es el señor Mandiola, mucho mejor, porque el hombre sabio, ¿ya? No sé, Jarito. Le respondo para que no se sienta solo, pero no sé. Señor Mandiola, integrante de una familia vinivitícola. ¿Ya? Yo pensé que usted ya manejaba estas cosas.
Y dije, debe estar produciendo depuración mediante corriente eléctrica. No, ya. Bueno, a ver. ¿Cómo está la vieja tu madre, oye, Mandiola? Ahí anda. Ahí anda. Sí, Ya, acá está qué en la bueno. casa. Puta que Está han bien. pasado años de aquellos tiempos que le hice clase. Oh, Sí, ya. harto ya. No nos acordemos más porque si llegas a ver, me reta, porque sacan cuenta cuántos años tiene. Güey. Ya. Entonces, y yo, pero espérate, a ver, me arranqué y me perdí. Pregunté cuál era la diferencia entre la FEM y el voltaje. Bueno, la FEM es transformación de energía en energía potencial eléctrica. El voltaje, no hay transformación de energía. ¿Ya? El voltaje o diferencia potencial es eso, una diferencia entre energía eléctrica por unidad de carga. En cambio, en la otra hay transformación. Entonces, hay una diferencia bastante grande entre una y otra. Bien, la experiencia muestra que la corriente que circula en un alambre metálico es proporcional a la diferencia de potencial aplicada en sus extremos. ¿Ya? Es decir, si tengo un conductor y elevo el voltaje, también se va a elevar la corriente. Si disminuye el voltaje, disminuye la corriente. Hay una proporcionalidad directa entre estos elementos. Pero no en todos los conductores se produce eso, solo en algunos. Bueno, ahora, si hay una proporcionalidad directa entre estos conceptos, el voltaje y la intensidad de la corriente, ¿ya? Significa que debe haber una constante de proporcionalidad. ¿Sí? Todas las proporcionalidades, directa o inversa, hay una constante de proporcionalidad. ¿Ya? Sin embargo, la intensidad de la corriente que circula por un alambre no solo depende del voltaje, sino también de la resistencia que el alambre posee al flujo de electrones. Cuanto mayor sea esta resistencia para un voltaje dado, menor será la corriente. Entonces, podemos definir la resistencia eléctrica de cualquier conductor como la razón del voltaje a través de este y la corriente que circula a través de él. Es decir, la diferencia potencial partido por la intensidad. Y estas son directamente proporcionales, el voltaje y la intensidad de la corriente. Por lo tanto, ¿qué viene siendo R? ¿Qué viene siendo la resistencia? La constante de proporcionalidad. ¿Ya? Jarita, una pregunta. Porque perdón un poquito, no depende su valor, el de la resistencia, no depende de qué voltaje coloque o qué intensidad. Esa es la resistencia tiene un valor que le es propio. Sí, dime. Por ejemplo, una pila, no sé, típico triple A, sería en los extremos hay diferencia potencial entonces. ¿O cero Correcto, diferencia? Ah, ya. correcto. Que Donde tenía está el como duda en el pitutito, tema. que es el polo positivo, y la parte recta, que es el polo negativo. Ya, gracias. Ya, donde R es la resistencia de un alambre conductor u otro dispositivo, y en la corriente que pasa por él, y B sub AB la diferencia potencial que se aplica. De este modo, obtenemos la ley de Ohm, que la diferencia de potencial es R por I. Se dice que un conductor sigue la ley de Ohm si la corriente es proporcional a la diferencia potencial o voltaje, es decir, que la resistencia R es constante. A esos conductores que verifican esta relación se le llama conductores ómicos. Conductores ómicos. No todos los conductores son ómicos. Por ejemplo, si es un fluido, no se verifica la ley de Ohm. Y hay ciertos conductores sólidos que tampoco la verifican. Casi todos los metales la verifican.
Entonces, para conductores, siendo R variable, el conductor no sigue la ley de Ohm, es decir, no son óhmicos. De este modo, la resistencia eléctrica es una medida de la oposición que ejerce un material al flujo de carga a través de él. La unidad de resistencia es el volt partido por ampere. Entonces, volt partido por ampere, y eso se llama ohm. Entonces, la unidad de resistencia es el volt partido por ampere y llamaremos ohm, que se representa por la letra omega mayúscula. Por otra parte, a través de diversos experimentos se encontró que la resistencia R de cualquier alambre es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su área transversal. Porque la resistencia eléctrica, ¿cierto?, es la oposición a que las cargas eléctricas puedan moverse a través de él. Eso es la resistencia eléctrica. Pero, ¿qué pasa? Entre más largo sea el conductor, va a costar más o menos atravesar de un extremo a otro. Entre más largo sea el conductor, pasar de un extremo al otro extremo, las cargas, va a ser más fácil o más difícil. Ya, ¿Más pues, difícil? cabro, más difícil, parece que tengo al puro Pero, Mandiel en profe, clase. ¿Sí? igual no depende de la diferencia de potencial, ¿o sí? Sí, pero sí depende de la diferencia potencial que establezca, y eso va a ser de que, de acuerdo a eso, a la diferencia potencial va a ser la cantidad de carga que se va a mover. Pero esa cantidad de carga que se mueve depende de las condiciones, ¿cierto?, que tenga el camino que van a seguir las cargas. Si es más largo, más corto, más ancho, más angosto, ¿ya? Y entre más largos va a haber una mayor dificultad para pasar de un extremo a otro, porque es una distancia mayor en que se tiene que ir sorteando obstáculos. Porque ¿qué es lo que ocurre? La corriente, ¿cierto?, es movimiento de cargas, pero, ¿cierto?, estas cargas son en los sólidos electrones, pero estos electrones pertenecen a átomos y esos átomos no están quietos, están moviéndose, lo mismo que los electrones. Entonces, eso constituye una oposición a que las cargas libres puedan moverse, porque en los aislantes existen esas cargas también, pero ¿qué es lo que pasa? No tienen la posibilidad de que electrones puedan moverse libremente. Los conductores, la particularidad que tienen es que hay cargas libres que pueden moverse. Entonces, entre más largo va a haber una mayor cantidad de obstáculos que sortear. Ahora, el grosor del conductor también va a influir, porque entre más ancho, las cargas van a tener más espacio para poder pasar a través de él. Y cuando está más angosto, ¿cierto?, las cargas les va a costar más porque van a tener que pasar una cierta cantidad de carga más apretado. De allí que, ¿cierto?, esta resistencia que presenta el conductor dependa del largo y del área. Bueno, como hay una proporcionalidad directa, hay una constante de proporcionalidad, y esa constante de proporcionalidad es la resistividad, que es Rho, es una letra griega, no es P, es Rho, ¿ya? Y este Rho va a depender del material, su valor va a depender de las características del material, porque la disposición a que están los átomos en la diferencia de sustancia no es igual. ¿Sí? Entonces, tenemos que la resistencia depende directamente de la longitud y depende inversamente del área. Cuando encendemos una linterna, una lámpara, un equipo de música, un televisor, hacemos circular corriente en un circuito eléctrico. El ejemplo simple,
de un circuito eléctrico es el de la linterna común, como se ilustra en la figura. Esa linterna, ¿qué es lo que ocurre en él? Tiene una fuente generadora de FEM, que son las pilas. Tiene un dispositivo que transforma la energía eléctrica que transformó la FEM de las pilas, ¿ya? Y que se transforma en la lámpara, en la ampolleta. Y este símbolo de aquí es el interruptor, ¿cierto? Ese interruptor que puede abrir o cerrar el circuito. Cuando está abierto, no circula corriente. Cuando está cerrado, circula corriente, porque se establece esa diferencia potencial. Entonces, este circuito se compone de una lámpara para producir luz y un interruptor para abrir o cerrar el circuito. Y las pilas. Entonces, las pilas, la lámpara, el interruptor son los elementos del circuito. Cada elemento del circuito tiene asociado un símbolo particular para representarlo, como se ilustra en la figura, ¿no? Esto que tenemos aquí es, ¿qué cosa? La pila, el generador. El generador, la pila, correcto. Y ese tiene una diferencia de potencial, y la diferencia de potencial se mide con un voltímetro que se conecta en paralelo. Tenemos una resistencia externa, otra resistencia externa. Si quiero medir el voltaje de esa resistencia externa, debo hacerlo con un voltímetro que se conecta en paralelo. Esta crucecita que tengo aquí es la lámpara. La lámpara, y si quiero medir la corriente que pasa por la lámpara, tengo que utilizar un aparato que se llama amperímetro. El amperímetro, y como quiero ver corriente que pasa, es decir, carga que está circulando por unidad de tiempo, tengo que conectarla en serie. Porque si la conecto en paralelo, vienen las cargas, y las cargas aquí se distribuirían, no toda la carga pasaría. Aquí toda la carga pasa por el instrumento. Y esta patita de aquí corresponde al interruptor. Llamaremos resistencia eléctrica la propiedad de todos los elementos de un circuito que limita la intensidad de la corriente en él y se simboliza por esa línea quebrada. Si esa línea quebrada tiene una flechita encima atravesada sobre ella, sería una resistencia variable, también denominada reóstato. Lo que tiene, por ejemplo, en las casas a veces se usan estos interruptores que van regulando la luminosidad de la ampolleta. Lo que pasa es que esos tienen una resistencia y cuando uno regula la intensidad, lo que está regulando el paso de la corriente, controlando la resistencia. Las pilas eléctricas son generadores químicos de FEM, es decir, permiten aprovechar la energía producida por las reacciones químicas de las sustancias que las integran para movilizar electrones en un circuito. La resistividad de un material metálico casi siempre se incrementa con la temperatura. A medida que la temperatura aumenta, los iones del conductor vibran con mayor amplitud, lo cual hace más probable que un electrón en movimiento choque con un ion, lo que impide el arrastre de los electrones por el conductor y por tanto también la corriente. Y por eso que veíamos más adelante, ¿cierto?, en lo que ya pasamos anteriormente, vimos que la FEM real va bajando. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia interna, ¿cierto?, transformando parte de esa energía que genera en energía calórica, por ejemplo. Es lo que ocurre cuando hacemos funcionar un aparato, ¿cierto? ¿Ya? Si ustedes toman una pila después de haber estado conectada, van a encontrar que está caliente.
Bueno, y no tienen que ir a una pila, sino que el celular, pues el celular cuando lo hacen funcionar mucho rato, se colocan como el señor Zúñiga. Se calientan, ¿o no? ¿Se calientan o no se calientan los celulares? Sí, cuando se usan mucho. Bien, entonces, en un pequeño intervalo de temperatura hasta unos 100 grados Celsius, la resistividad del metal puede representarse por la ecuación. Ya, la resistividad es lo que cambia. La resistividad del material, entonces, está determinado por una resistividad P sub 0, que es la resistividad a 0 grados Celsius, ¿no? Factor de 1 más alfa, que es un coeficiente. Estos valores están tabulados por la variación de temperatura. Entonces, P sub 0 es la resistividad a una temperatura de referencia. 0 grados o 20 grados Celsius depende. Y Rho T es la resistividad a la temperatura T, que puede ser mayor o menor que T sub 0. El factor alfa se conoce como coeficiente de temperatura de la resistividad y ese valor está tabulado. Lo mismo que en la resistencia, la resistividad para una determinada temperatura está tabulada, está determinada experimentalmente. Bien, entonces ya nos estamos introduciendo de a poco en los conceptos que uno generalmente, ¿cierto?, los ve relacionados con la corriente, con problemas eléctricos, ¿no? Siempre hablamos de voltaje, que es la diferencia de potencial, hablamos de el amperaje y también de los ohm, ¿ya?, que corresponde a la resistencia. Entonces, vemos de que eso ya no estamos introduciendo en estos elementos. Bien, y creo que pasó la hora, po. Sí, pasó la hora. Entonces, ya vamos a terminar de ver toda esta parte electrodinámica y vamos a ir aplicando a algunos problemas. Principalmente lo vamos a ver después en circuitos domiciliarios, para que esto nos sirva y podamos entender lo que está en nuestra casa. Así que, preguntas. ¿No hay? Bien. Nos vemos entonces a las 12, creo. A las 12 con algunos de ustedes. Correcto. Chao, chao. 12:10. Chao, Jarita. Jarita se fue. Debe decir chao, Jarita, puta, ya. Oh, F. Se fue Ya, al tiro. chao, Gaby. No lo espero.